Nací en San Sebastián el 28 de enero de 1916. Nos sorprendió el bombardeo de Guernica y fuimos en la noche del bombardeo de Guernica a ver qué había pasado allí. La conocí el día antes en una velada en un barracón cultural sobre García Lorca. Tuvimos que demostrar que la sintonía general, cuando empezaban Y si París, están ustedes a la escucha de las emisiones en lengua española de la radiodifusión televisión francesa, que no solo no era una canción de las brigadas internacionales, sino que era un trozo de una opereta de Offenbach que se llamaba La vie parisienne, la vida parisienne, que todavía está por ahí. Una infancia pues normal, en una familia de origen pobre, castellano, inmigrantes allí en el País Vasco, pero que poco a poco prosperó económicamente, y no hay grandes cosas que contar sobre mi infancia. Y los frailes del Colegio Católico de Santa María conjuntamente me propusieron, sin decírmelo a mí, para una beca que me fue otorgada. Yo fui a Madrid, empecé a estudiar la preparación para la carrera de ingenieros industriales. Ingresé en la FUE, en la Federación Universitaria Escolar, llegué a ser codirector del servicio del cineestudio universitario y como tal colaborador del Teatro Universitario La Barraca que dirigía Federico García Lorca. Hasta que llegó en la época de las vacaciones, el día que salía yo de vacaciones hacia mi pueblo, hacia San Sebastián, ese mismo día estalló el glorioso alzamiento. Decidí establecer contacto con los compañeros que formaban la FUE y enseguidamente nos sumamos a la acción para apoyar la defensa de la República. Nos sorprendió el bombardeo de Guernica y fuimos en la noche del bombardeo de Guernica a ver qué había pasado allí. Lo que llegamos cuando ya había terminado el bombardeo, pero todavía había muchos incendios de las casas destruyéndose. Se nos reunió en la redacción y se nos dijo oficialmente: ha habido esta reunión y, en fin, que no hay nada que hacer, sálvese quien pueda. Pero sálvese quien pueda, ¿cómo? Allí no nos quedaba más que el mar. Llegamos a un puerto francés, en Bretaña, Lorient, que es un puerto militar francés. Allí nos trataron de una así, a unos bien, a otros menos bien. Yo estuve una semana dando mítines de defensa de la República Española con las juventudes socialistas de Lorient, y luego a la semana me cansé de estar allí y fui a decirle al subprefecto francés que quería volver a España. Y cuando se hizo la operación del Ebro, yo estuve con el Batallón del Talento ya en el comisariado político del Ejército del Ebro, y con él entré en Francia. Salimos, fuimos a parar al campo de Saint-Cyprien, donde se estaba internando todo el ejército del Ebro, que entró en formación militar regular, todo el ejército del Ebro,
y luego de Saint-Cyprien pasé a Argelès, de Argelès a Barcarès, volví a pasar a Argelès. La conocí el día antes en una velada en un barracón cultural sobre García Lorca. Y empezó pues una vida de amor que duró 62 años. En cuanto se firmó el armisticio entre los franceses y los alemanes, nos dedicaron a acudir a los sitios que más necesitaban. Por ejemplo, había un cañón de largo alcance, que era la réplica de la Grosse Bertha de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Nos mandaron a los españoles a limpiarlo, a engrasarlo, a mantenerlo y tal. Luego nos mandaron inmediatamente después a un cuartel de la remonta de la caballería francesa, porque había 75 o 80 caballos pura sangre abandonados allí. Restablezco contacto con grupos españoles, trabajo en la prensa clandestina española, de izquierdas naturalmente, formo en París una agrupación, formo con otros, una agrupación de periodistas republicanos en el exilio, y como delegado de esta fui yo al primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. Y yo entonces pasé a formar parte del aparato administrativo del Consejo Mundial de Partidarios de la Paz que se formó allí. Y como miembro de ese aparato administrativo, los franceses anularon el permiso de existencia de ese consejo en París, y era ya después de la liberación. Es que no todo ha sido llano, ¿no? En el camino. Y tuvimos que ir a Praga, y estuve casi un año en Praga. Me sentía demasiado lejos de España y renuncié a eso y volví a Francia. Tuve que entrar a trabajar de obrero en una fábrica de construcciones metálicas, que era una de las fábricas donde se había construido una parte de la Torre Eiffel. Yo vivía primero cerca, no lejos del consulado franquista, en la plaza Champéry. Las emisiones en lengua española de la radiodifusión televisión francesa presentan Ecos del homenaje de París a Rafael Alberti, recogidos por Julián Antonio Ramírez. Los dirigentes del teatro radiofónico en español le dijeron: su marido tiene una buena voz y dice bien la poesía. ¿Le importaría venir a trabajar con nosotros? En estos tiempos de agitación, ofrecer una estampa de serenidad, de sobriedad. Domingo 2 de noviembre de 1975, cementerio de Collioure. Estamos ante la tumba del poeta español Antonio Machado. Y a mí me suspendieron la emisión, kiosco de periódicos, me la suspendieron 4 veces. Se suspendía, habían cartas de oyentes quejándose, protestando, y la volvían a poner. Y claro, pues la censura, con ello se provocaba la autocensura, porque teníamos que tener cuidado en lo que decíamos, no por nada, sino para poder seguir transmitiendo. Pero esa fue nuestra lucha precisamente. Ese fue, si algún mérito tiene en nuestra labor en esa época, yo creo que ese fue el más importante.
Siempre vivíamos con la maleta hecha, durante 20 y tantos años. Y creíamos siempre que la próxima Nochebuena iba a ser en España ya. Y tal vez por eso también, eso contribuyó un poco al desencanto ese impreciso de que hablo. Porque tardó en producirse, y cuando se produjo, pues no fue en la forma en que nosotros, en que yo, por lo menos, yo y Adelita también, habíamos pensado que fuera. Y no es que esperáramos un regreso triunfal, no, pero por lo menos un regreso restablecedor de las verdades. Y fue uno de nuestros sinsabores aquí, el ver que la verdad histórica no se estaba respetando. Siempre